Hubo textos que no debían sobrevivir, evangelios escritos en la sombra, ocultos durante siglos. No hablan del mismo Jesús que conoces, hablan de algo más peligroso, conocimiento. Y ahora vas a descubrir por qué fueron prohibidos. Quédate hasta el final, porque uno de ellos cambia completamente la historia. Durante siglos, la historia oficial ha sido cuidadosamente escrita, pero lo que pocos saben es que existieron otros evangelios. Textos que no entraron en la Biblia, no porque fueran falsos, sino porque eran incómodos. A estos textos se les llamó evangelios apócrifos. La palabra apócrifo significa oculto, no necesariamente falso, sino reservado. Estos textos fueron escritos en los primeros siglos del cristianismo y muchos de ellos ofrecen versiones radicalmente distintas de la historia. Algunos hablan de un Jesús humano, otros de un maestro espiritual que transmitía secretos solo a unos pocos. Y eso era peligroso. En el siglo IV se tomó una decisión, se seleccionaron ciertos textos y otros fueron descartados. ¿El motivo? Unificar la fe o controlar el mensaje. Porque algunos evangelios apócrifos hablaban de algo revolucionario, que el conocimiento estaba dentro de ti. No necesitabas intermediarios, no necesitabas estructuras, solo despertar. El Evangelio de Tomás no cuenta una historia. No habla de milagros, ni de cruz, ni de resurrección. Es algo mucho más inquietante. Una colección de dichos atribuidos a Jesús. Frases breves, enigmáticas, casi susurros. En uno de ellos se afirma: el reino de Dios no está en el cielo, está dentro de ti. Una idea radical. Porque si lo divino está dentro, no necesitas intermediarios, no necesitas templos, no necesitas jerarquías, solo necesitas despertar. ¿Fue eso lo que lo convirtió en peligroso? Jesús no habla como un salvador, sino como un guía hacia el autoconocimiento. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, seréis conocidos. Evangelio de Tomás, Logion 3. Luego está el Evangelio de María Magdalena. Un texto fragmentado, pero profundamente revelador. En él, María no es una seguidora más, es líder, es una confidente, una figura central. Tras la desaparición de Jesús, es ella quien comprende, quien interpreta, quien enseña, pero no todos lo aceptan. Pedro la cuestiona. Un mensaje incómodo que cuestiona autoridad, jerarquía y el papel de la mujer en los orígenes del cristianismo. Duda de que Jesús le haya revelado secretos a ella y no a ellos. Y en ese conflicto se revela algo más profundo. Una lucha por la autoridad. Por quién tiene derecho a transmitir la verdad. Un mensaje incómodo para una estructura dominada por hombres. ¿Y si su voz fue silenciada? Pedro dijo a María: Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes. Evangelio de María, fragmento. ¿Acaso habló el Salvador con una mujer en secreto y no abiertamente con nosotros? Evangelio de María. Y entonces está Judas, el traidor, el nombre que quedó marcado para siempre. Pero en este Evangelio, la historia cambia. Judas no traiciona a Jesús, obedece.
Es el único que comprende lo que realmente debe suceder. Jesús le confía una tarea, una misión necesaria: entregarlo no como traición, sino como parte de un plan. Según este texto, la traición fue en realidad un acto necesario, un pacto, una misión. Si esto fuera cierto, todo lo que creías sobre el bien y el mal tendría que reescribirse. Si esto es cierto, ¿quién era realmente el villano? ¿Y si la historia no era como te la contaron? Tú superarás a todos ellos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Evangelio de Judas. Apártate de los demás y te revelaré los misterios del reino. Evangelio de Judas. En los primeros siglos no existía una única versión del cristianismo. Había muchas voces, muchas interpretaciones, muchos caminos, pero con el tiempo solo uno prevaleció y los demás fueron descartados, no solo por fe, sino por poder. En 1945, en Egipto, se encontraron textos enterrados, como si alguien hubiera querido protegerlos. Ese hallazgo cambió todo, pero la mayoría de las personas nunca llegó a conocerlos. Hoy, siglos después, estos textos vuelven a la luz, no para reemplazar lo que conocemos, sino para cuestionarlo. Quizás no fueron ocultados porque fueran falsos, sino porque te hacían libre. Y la libertad siempre ha sido peligrosa, porque la historia no siempre la escriben quienes tienen la verdad, sino quienes tienen la autoridad. La pregunta no es ¿qué dicen estos textos? La pregunta es ¿por qué no querían que los leyeras? Porque algunas verdades solo se revelan en la oscuridad. Suscríbete para más contenido sobre historia oculta y textos prohibidos. Dale like si quieres una segunda parte sobre uno de estos evangelios. Comenta, ¿cuál te impactó más?